molecular, que todo el mundo se acuerda, la prueba BD, vamos a decir, porque es una prueba muy sensible, muy específica, muy robusta, potente, etcétera, que se aplica esta metodología de PCR en diferentes tipos de áreas, no solamente en medicina, se aplica también en industria, en agricultura, en minería, se aplica en procesos de contaminación de agua y un montón de cosas. O sea, es una prueba muy versátil, muy potente, que se suele utilizar en distintas maneras. ¿Okay? Y esta prueba de PCR se llama PCR porque es la reacción en cadena de la polimerasa. Esta prueba en reacción en cadena de la polimerasa, llamada PCR, sus siglas de PCR, por siglas en inglés, consiste en hacer una amplificación del ácido nucleico, o amplificar ADN o amplificar ARN, sacarle muchísimas copias, millones de copias de ADN o millones de copias de ARN, según lo que quieran amplificar. ¿Para qué? Para que después lo puedan visualizar, para que después puedan visualizar el fragmento de ADN de interés. ¿Correcto? Muy bien. Más o menos, para que tengan una idea un poquito más o menos clara, vamos a hacer una analogía un poco burda, pero para que tengan una idea. La técnica del PCR, o la reacción en cadena de la polimerasa, es como si fuera sacar ustedes una fotocopia. ¿Okay? Una fotocopia. Entonces ustedes de repente tienen una fotocopiadora grande que les permite fotocopiar papeles grandes, ¿no? ¿Sí? Entonces ustedes tienen un papel grande, así, pero de este papel no quieren fotocopiar todo el papel, sino la parte que les interesa, que es esta parte de aquí. ¿Correcto? Entonces hagan una fotocopia, ¿no? Entonces hagan una fotocopia de esta parte y sería una sola copia. Si esa copia yo la pongo en la parte más lejos de la canchita de fulbito, desde aquí ustedes me pueden decir dónde está localizado. Difícil, ¿no es cierto? Imposible. Desde aquí yo voy, lo pongo en una parte de la canchita y digo, ¿dónde está? En el arco, en el otro arco, ¿en qué parte? En la esquina. No veo, no se ve. ¿Por qué? Porque es una sola hojita, una sola copia. ¿Qué pasa si yo les hago 1 millón de copias, 2 millones de copias, 10 millones de copias y lo pongo uno encima de otro? ¿Okay? Entonces ya no va a haber una sola hojita, sino van a haber una ruma de 20 o 30 millones de copias. Y desde acá la pueden ver, sí, porque saben dónde está la ruma, ¿correcto? De eso se trata entonces cuando uno quiere hacer la amplificación del ADN. Con la técnica en PCR no amplifico todo el ADN, solo la parte que me interesa. ¿Y qué hago? Amplifico, saco copias. ¿Cuántas copias? Millones de copias. Para lo que es químico molecular, el ADN, que yo no lo puedo ver ni con el microscopio, en el momento que lo amplifiquen millones, 30 millones de veces o más, si se pueda visualizar. ¿Okay? Entonces, eso es, en resumen, y muy sencillamente lo que es la amplificación del ADN con la técnica del PCR. ¿Correcto? Y luego viene la visualización del producto. Esa visualización del producto se puede hacer cuando se ha amplificado un fragmento de ADN millones de veces. Ese fragmento amplificado lo puedo visualizar con una técnica que se llama de electroforesis. Realizo una electroforesis, que ya van a saber al principio en algún momento, y yo puedo decir si el fragmento de ADN que me interesa amplificar está presente o no está presente. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, si íbamos al ejemplo del PBH, la muestra es una secreción cervicovaginal, de la muestra extraigo el ADN, cuantifico cuánto ADN a ver, ¿el ADN de quién me interesa? ¿El ADN del virus del papiloma
o el ADN humano? Del virus, ¿no es cierto? Porque yo quiero saber si hay virus o no. Entonces, yo tengo que saber cuánta cantidad de ADN hay. Después de cuantificar el ADN, hago el PCR. ¿Me interesa amplificar todo el genoma humano o me interesa amplificar el genoma del virus? Entonces le saco copias a ese ADN y luego lo determino por electroforesis. Si hay, significa que está el virus. Si no veo nada en la electroforesis, significa que no tiene el virus. Sería resultado negativo. Y en otros sería resultado positivo. ¿Entiende? ¿Okay? Entonces la visualización de los productos amplificados se realiza mediante una electroforesis. Hay varios métodos de electroforesis que lo vamos a aprender. Los más utilizados en un laboratorio de biología molecular son la electroforesis horizontal y la electroforesis de tipo vertical. ¿Correcto? Esa es una manera de cómo se utiliza la técnica de el PCR. Hay otros equipos de PCR que no son los que yo les he explicado. El que les he explicado son PCR de punto final. Esos PCRs de punto final se tiene que determinar el producto amplificado a través de una electroforesis. Pero hay otro tipo de PCR que se llama PCR en tiempo real, que hace una amplificación y simultáneamente está diseñado este equipo para que una vez que va haciendo la amplificación va contando cuántas copias hay. Y al final le dice el número de copias. Entonces ya no necesitan ustedes ver, porque el equipo ya le dijo cuántas copias tiene. O sea, si es positivo y cuántas copias tiene. ¿Correcto? Entonces eso se llama la técnica de PCR en tiempo real o la técnica de light cycle. Entonces ahí ya no necesitaría hacer electroforesis, ¿no? Porque ya el equipo mismo hace la amplificación, saca las copias. Entonces ya saben que si hay copias es porque hay positivo, y no solamente saca las copias, sino que al final le dicen cuántas copias tiene: 2 millones, 500.000 copias, etc. ¿Correcto? Ahora, hay otras pruebas de biología molecular que no son el PCR. Hay pruebas de biología molecular que se llaman de hibridación in situ. Hay otras pruebas de biología molecular que se llaman de microarreglos o microarrays. Hay otras pruebas de biología molecular como por ejemplo la técnica de MLPA. MLPA significa fragmentos polimórficos de múltiple ligamiento. Entonces hay distintas técnicas y hay algunas técnicas en las cuales se puede determinar la secuencia de los nucleótidos. ¿Correcto? Ustedes tienen el ADN, es una secuencia de nucleótidos, de adenina, guanina, citosina. ¿Correcto? Tiene un orden. Y de repente cuando hay una mutación o hay una alteración, esa orden se cambia, se desordena, y eso es una mutación. Producto de esa mutación, del desorden que hay en esa secuencia, se puede generar una enfermedad, porque ya no se produce la misma proteína normal, sino una proteína mutada que genera una enfermedad. Entonces hay enfermedades en las que yo tengo que saber si la secuencia está correcta. ¿Okay? Que debe decir peligro. Si hay una mutación y en lugar de decir peligro aquí de repente cambio la R por una S, ¿okay? ya no dice peligro, ya no alerta nada, ¿correcto? Ya no se lee como tal y se produce la enfermedad. Entonces al paciente, yo en su ADN lo que tengo que estudiar es sus letritas. Y estudiar las letras de los nucleótidos se llama secuenciar. O sea, tengo que hacer una técnica de secuenciamiento. Entonces, cuando ustedes lean o revisen o vean por ahí que se tiene que hacer una secuenciación del ADN, significa que se tiene que saber cuáles son las secuencias de los nucleótidos, de las letritas de adenina, guanina, citosina,
si tiene el orden correcto o hay una alteración. ¿Se entiende? ¿Correcto? Entonces, hay unas técnicas de secuenciamiento que se llaman las técnicas de secuenciamiento de Sanger. Sanger es una de las más clásicas. Y hay otras técnicas de secuenciamiento que ya utilizan un secuenciador. En esos casos, por ejemplo, después de haber amplificado el ADN con PCR, lo que se tiene que utilizar es un analizador genético, un software, que me permite secuenciar o hacer una electroforesis capilar, si es un método de Sanger, para ver la mutación o no. O sea, se puede mezclar estas tecnologías con sistemas informáticos, bioinformáticos, que me permiten hacer el análisis genético y me dan un resultado final. Entonces, todos estos procedimientos los vamos a ir revisando poco a poco. Pero el flujo, cómo se trabaja en un laboratorio de biología molecular, es esta serie. Tener en cuenta, primero, la muestra biológica de lo que se va a obtener el ácido nucleico. Segundo, el método de extracción del ácido nucleico, si se va a extraer ADN o ARN. Tercero, la determinación de la cuantificación del ácido nucleico. Cuarto, depende de la técnica, si es un PCR de punto final o un PCR de tiempo real. Si es un PCR de punto final, se amplifica y se verifica el producto amplificado con electroforesis. Si no es PCR de punto final, si no es un PCR de tiempo real, ya no necesitamos hacer la electroforesis porque el equipo ya nos determina y nos cuantifica el producto amplificado. Y hay otros métodos más que vamos a ir aprendiendo, pero que tienen un flujo parecido, ¿correcto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, eso significa que como hay un flujo, como tiene que trabajarse, hay áreas del laboratorio que están más contaminadas que otras, ¿correcto? Por ejemplo, un área que es un área contaminante es donde están las muestras biológicas, porque es el área donde van a tomar la muestra de esputo, de sangre, de secreción de hígado, donde están todas las muestras, ¿correcto? Esta área donde tienen que amplificar el ADN es un área que no es un área sucia, porque ahí solamente puede entrar el ADN que van a amplificar. ¿Qué pasa si es que yo lo mezclo con otro ADN de otra cosa? ¿Amplifico? Otra cosa. Me dan resultados falsos positivos o falsos negativos, dependiendo de lo que uno quiera hacer. Entonces, por eso que un laboratorio de biología molecular no puede ser un laboratorio así abierto, en donde se cojan las muestras, se haga la extracción del ADN, se haga la mezcla de reacción, se amplifique, todo en un mismo ámbito. ¿Okay? Porque inclusive este aire que está entrando estaría contaminando. Las partículas de ADN se estarían pasando de una muestra a otra muestra. De los negativos de los positivos sería un peligro. Entonces, cuando a mí me dicen, profesor, entonces podemos hacer la muestra de COVID-19 acá en el laboratorio de biología molecular, imposible, porque me traen la muestra y si este positivo me llena de positivo a todos. Entonces, eso es muy importante que se tenga en cuenta. Por eso que los laboratorios de biología molecular suelen tener en su construcción por lo menos 4 o 5 áreas. Generalmente 4 áreas. Un área que se llama el área de extracción del ADN, es un área, digamos que es un área sucia, es un área donde van a llegar todas las muestras biológicas, es un área donde van a ver todas las muestras que van a llegar para poder extraer el ADN, ¿no? Es un área de extracción en la que se utilizan métodos de extracción que requieren ciertos equipos. Por ejemplo, se requiere que en este lugar haya una cabina de extracción. ¿Para qué? Para protección del biólogo molecular, ¿correcto? Esas cabinas de bioseguridad son cabinas que permiten no solamente mantener estéril la parte interna donde uno va a trabajar de la cabina de bioseguridad, sino que tienen un flujo de aire que permite también purificar la parte externa, de tal manera que el manipulador también esté protegido. Entonces hay varios tipos de cabinas de bioseguridad.
las cabinas de clase 1, clase 2A, clase 2B, clase 3. Una cabina de clase 2B, clase 3 son cabinas muy importantes para un laboratorio de biología molecular, pero la de clase 1 no sirve para un laboratorio de biología molecular porque no protege a la persona que está haciendo la extracción. No protege la parte interna, protege solo la parte externa. Entonces, importante tener unas cabinas de bioseguridad. Estos son centrífugas normales que van de 1000 a 5000 revoluciones por minuto, y ultracentrífugas, centrífugas que tengan una velocidad que van desde 1000 a 12000, 14000 revoluciones por minuto. Porque hay métodos en los cuales se tiene que centrifugar no a 1000 ni a 4000 ni a 5000, sino a 12000 o 14000 revoluciones por minuto, y estas son las ultracentrífugas, o centrífugas normales de tubos de 1000 a 4000 o 5000 revoluciones. Tiene que haber un set de micropipetas. Arriba ven a un colega con su gorrito, con su mascarilla, con su mandil, procesando una muestra biológica y trabajando con un set de micropipetas, ¿no?, para poder añadirle las soluciones que corresponden para la extracción del ADN. E inclusive ahí se puede conservar el ADN o en una muestra biológica si se necesita solamente refrigeración o congelación, o en algunos casos se necesita de nitrógeno líquido, dependiendo de lo que se quiera conservar y cuánto se quiera conservar. Cuando se utiliza nitrógeno líquido, generalmente cuando se necesita conservaciones de menos 20 grados centígrados a menos 70 grados centígrados con nitrógeno líquido. Las refrigeradoras de laboratorio, la congelación, pueden llegar hasta menos 20 grados centígrados. Entonces, es muy importante tener en cuenta la refrigeración y congelación de los reactivos y los materiales que se utilizan en biología molecular, porque muchos de ellos, si es que no están almacenados en las condiciones adecuadas, en meses pierden su actividad y se ha comprado por uso. Entonces, ese es uno de los grandes problemas, es una de las cosas que también estoy comentándoles a las personas encargadas de la compra, de que tiene que llegar primero la congeladora y la refrigeradora del laboratorio para que vengan los reactivos. Porque si compran primero los reactivos y no tienen dónde guardarlos, utilizan las refrigeradoras de casa, se van a malograr. Se van a malograr. Por eso que a veces cuando yo traigo algún reactivo de mi laboratorio o consigo algún reactivo de mi laboratorio, lo usamos en la práctica, no lo dejo acá, lo tengo que llevar a mi laboratorio, porque si lo dejo acá se malogra. Y en algunas oportunidades que me he olvidado, y he venido después y ya se han malogrado. Entonces tenemos nosotros primero un área de extracción. En esa área de extracción tiene que haber cabina de bioseguridad, tiene que haber un set de micropipetas, centrífuga de tubos, una ultracentrífuga, tiene que haber también, ahí vemos un vórtex. El vórtex es un aparato que permite mezclar volúmenes pequeños, ¿verdad? Este es un vórtex. Esto se enchufa, se conecta, y si yo quiero mezclar un tubito, lo pongo aquí, entonces esto empieza a girar. Ya lo van a ir a apreciar. Se necesita un vórtex, se necesita de una incubadora, también de una incubadora a 37 grados centígrados o más para alguna reacción enzimática. Entonces, en cada área de reacción es muy importante tener en cuenta cómo se va a manejar, con qué criterios se va a manejar cada área de extracción. ¿Correcto? Luego tenemos acá el área del PCR o el área de la mezcla de reacción. Es el área donde se va a hacer la mezcla de reacción y la amplificación. Entonces tenemos acá nuevamente una cabina de bioseguridad en donde se van a mezclar los reactivos que son necesarios para hacer la PCR. ¿Okay? Más el ADN que uno ha extraído, la muestra. Y lo colocan en unos equipos que se llaman los termocicladores.
Entonces, coloquen el termociclado, que es el lugar donde se sacan las fotocopias, vamos a decir. ¿Ya? Este ambiente, obviamente, es un ambiente que es limpio. Tanto así que si ustedes están trabajando aquí, en este ambiente, se les impide regresar nuevamente al área de contaminado. ¿Okay? Entonces, generalmente hay un flujo unidireccional en el laboratorio. Y lo mismo también hay un flujo de aire de mayor presión a menor presión. De tal manera de que todo lo que está menos contaminado fluya al lugar donde está más contaminado. Entonces tiene que haber un sistema de presión de aire que permita ese tipo de flujo. ¿Correcto? Entonces, supongamos que esta parte, en este laboratorio yo quisiera diseñar un laboratorio de biología molecular. Entonces, lo que tendría que poner en primer lugar es cerrar la ventana, poner un área donde se hace la extracción. El área de extracción generalmente necesita tener un punto de agua, ¿okay? En donde yo tenga que utilizar para hacer el punto de agua. Ahí hago mi área de extracción. Cerraría aquí, ¿para qué? Para que acá pueda yo hacer mi mezcla de PCR, ¿no es cierto? Y haría ahí mi electroforesis de ADN. Y mi flujo sería cerrando esto para que el aire venga de aquí hacia allá. ¿Okay? Entonces, de esa manera uno va diseñando, teniendo esos criterios, el laboratorio. Entonces, este es el área donde se hace la mezcla de reacción, donde hay micropipetas que no las pueden pasar a la otra área. Si ustedes están trabajando con micropipetas acá y se van con la micropipeta al área de extracción del ADN, están contaminando la pipeta. O sea, cada área tiene que tener su material y tiene que tener también su set de micropipetas. Acá va a estar el termociclador, tal puede estar el termociclador de tiempo real o el termociclador de punto final. La cabina de bioseguridad, ¿no? Las mesas, como ven, siempre son las áreas mucho más limpias. Y luego, que ustedes han amplificado, tienen una tercera área, que es el área de post-PCR. Esa área de post-PCR es el área donde se hace la visualización del producto amplificado. Ahí es donde se va a añadir, hacer la electroforesis, ya sea horizontal o la electroforesis de tipo vertical. La electroforesis de tipo horizontal tiene una cámara, permite la migración horizontal del ADN, y esta que ven aquí, tiene esto, es una cámara de electroforesis vertical, y cada uno tiene su utilidad, su uso. Para que tengan una idea, nada más. Si yo quiero separar fragmentos de ADN pequeñitos, se utiliza una electroforesis generalmente de tipo vertical. Pero si yo quiero separar fragmentos de ADN grandes, se utiliza una electroforesis de tipo horizontal. ¿Algo? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Sandra? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ahora sí te escucho. En la que se va a visualizar el producto amplificado mediante una electroforesis. Esto funciona siempre y cuando utilicemos un PCR de punto final o un PCR en tiempo real. De punto final. ¿Por qué? Porque si yo hago un PCR de tiempo real, ya no necesito tener esta área. Porque el PCR de tiempo real no solamente me va a amplificar, sino me va a determinar, cuantificar y dar el resultado. Y yo no voy a necesitar hacer la visualización con una electroforesis. Entonces eso es muy importante, porque si ustedes van a diseñar un laboratorio, por ejemplo, en la que no tiene mucho espacio, ¿qué tipo de PCR sugerirían que hagan? ¿El de punto final o de tiempo real? Tiempo real. Tiempo real, porque necesitarían solo 2 espacios. ¿Correcto? Si tienen más espacio y quieren hacer otros trabajos más variados, tendrían que tener también en cuenta estos criterios. Por ejemplo, acá
En un principio yo como les comenté que sería mejor que hicieran un esfuerzo y compraran un termosecador de tiempo real que es mucho más potente, más versátil que el punto final, pero compraron el de punto final. Si ya compraron el PCR de punto final, pues no quedaba otra que en el ambiente donde vamos a hacer tiene que haber estándares. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, tener en cuenta todos esos criterios, ¿correcto? Obviamente aquí en este ambiente está el equipo de electroforesis. Esto obviamente color plomo es la fuente de poder, con la cual se selecciona el voltaje o el amperaje. Aquí están los electrodos con los cuales se unen aquí a la cámara o cubeta electroforética, tanto vertical como de tipo horizontal, ¿correcto? Aquí están los genes de agarosa, está el transiluminador también, que es otro equipo que permite detectar los productos que se van a amplificar, ¿no? Entonces, se llama transiluminador. Aquí para poder teñir el gel se utiliza un colorante que se llama el bromuro de tidio. El bromuro de tidio es una sustancia que detecta si hay ácido nucleico o no, que detecta si hay ADN o no. Entonces se hace la tinción del agar con el bromuro de tidio, y entonces aquí lo importante es que el bromuro de tidio se intercala donde hay ADN, se pone en el transiluminador, se coloca luz ultravioleta, florece y uno puede ver las bandas. Eso lo vamos a ver en algún momento. Pero ¿por qué les pongo en autos ahorita? Porque, por ejemplo, el bromuro de tidio es un colorante, un reactivo muy mutagénico y carcinogénico. Hay que trabajarlo con mucho cuidado y hay que eliminarlo también con mucho cuidado. Es decir, no podemos trabajar, hacer la coloración y el colorante o el agar que tiene bromuro de tidio tirarlo por el lavadero o botarlo por el lavadero. Se tiene que hacer una inactivación primero del bromuro de tidio con carbón dextrán, un tratamiento previo para eliminarlo. Porque si lo eliminamos así, contaminamos el agua de toda la vecindad. Porque esa sustancia es muy mutagénica y muy carcinogénica. Tal es así que algunos laboratorios prefieren por eso trabajar y hacer PCR en tiempo real, porque si yo hago PCR en tiempo real, hago electroforesis. Y si no hago electroforesis, no uso el bromuro de tidio. Lo que sí estamos usando el bromuro de tidio, ahora estamos usando otro reactivo que se llama Cybergreen, que es un fluorocromo que no es tan contaminante como esto. También vamos a conversarlo cuando hagamos la clase. Bien, entonces tenemos hasta acá 3 áreas, ¿verdad? De extracción de ADN, el área PCR, donde se está mezcla de reacción, el área PCR, donde se de identificación, y obviamente un área de lavado, ¿no? Un área de lavado que es el área donde se hace el lavado de todo el material y la esterilización del material. Porque mucho de lo que se trabaja en un laboratorio de biología molecular es con no solamente material limpio, sino también estéril. Entonces, ahí debe haber un autoclave, un horno para esterilizar y también tiene que haber un lavadero donde se hace el lavado del material y todas las cosas. ¿Correcto? Obviamente también ese es un área sucia que debería de ser independiente de los otros. Bien. Ahí, ¿hasta aquí alguna pregunta entonces? ¿Alguna pregunta? Fuerte, porque como están con la mascarilla no se... El bromuro de tidio es una sustancia que, donde está el ADN, ustedes tienen el ADN, ahí está guanina, citosina, ¿verdad? Entonces el ADN se coloca y se intercala entre cada una de las pares de bases. Entonces ahí se va hundiendo. Y este bromuro de tidio tiene una capacidad de que cuando se ha intercalado y se ha pegado al ADN y tú le pones luz ultravioleta, el bromuro de tidio florece, emite una luz que permite ver. ¿Por qué? Porque el agar, donde se hace la electroforesis, es como una gelatina transparente. Entonces, si es una gelatina transparente, ¿dónde está la molécula de ADN que ha ocurrido? Acá, aquí, acá, no lo sé, pero es transparente.
Entonces, cuando le echo yo el bromuro de tirio, donde está el ADN se intercala y al ponerle luz ultravioleta fluoresce, entonces ya lo puedo. Allí está el ADN, correcto. Entonces ya amplificamos si está. Bueno, por eso ya vamos a aprender cómo se hacen también las lecturas y todo eso. ¿Ya? Bien. Este es un videito que muestra un poco algunas de los considerandos que se tiene que tener con respecto a la implementación de un laboratorio de biología, donde también sería a menor concentración que hay. Inclusive tiene una ventanita, ven ustedes, coloca, tapa la ventanita, ¿por qué? Porque el aire que ingresa es tan sensible que incluso muere, ¿no? Entonces hay que colocar también, el primer criterio, esa balanza tiene que estar en un sitio donde no vibre nada. Si yo lo pongo aquí en un lugar donde hay vibración, obviamente voy a estar pesando que es lo que no corresponde. Entonces, si yo voy a pesar cantidades pequeñas, inclusive el laboratorio de biología molecular debería construirlo en un lugar donde no pasan carros o donde no pasan trailers que te mueven un poco, no, entonces uno está en un sitio donde se mueve un poco, entonces todo esto va a vibrar y no va a permitir trabajar. Todas esas cosas uno tiene que tenerlas en cuenta desde el momento en que va a construir un laboratorio de biología molecular. Entonces se tiene pequeñísima cantidad de cosas ahí para preparar las soluciones que se van a utilizar para la extracción del ADN o para la mezcla de reacciones. Esta sería la balanza analítica, ¿no? Otro equipo también que es importante es el baño María. El baño María nos permite trabajar a temperaturas que uno va a seleccionar. Puede trabajar a 25 grados, a 30 grados, 37 grados, 40 grados, dependiendo del baño María. Hay baños María simples, que simplemente son el baño María para colocar los frascos o para colocar los tubos. En este caso, este baño María tiene unos huequitos para colocar los tubos, pero que se pueden sacar y pueden colocar también frascos. Se necesitan que estén frascos. Otra ventaja que tienen algunos baños María es que estos baños María tienen un agitador en la parte interior, y entonces es como un shaker que va agitando para que la distribución de la temperatura sea homogénea en todo lo que se va haciendo. Entonces, hay distintos modelos y distintas características de los baños María. Lo importante es que estos baños María sean digitales, porque al ser digitales tienen mucha más precisión, ¿no? En cuanto a la temperatura. Entonces a veces hay que ponerlos a temperatura de 37 grados centígrados, más o menos 0.1 grado. Entonces no tiene que pasar de 37.1 ni tiene que bajar del 36.9, tiene que ser un baño María súper exacto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Esta es la cabina de flujo laminar, en la cual esta cabina de flujo laminar es muy importante porque ahí es donde se hace la mezcla de reacciones. Esto es un spinner. Un spinner es una ultracentrífuga pero pequeñita. Aquí levantan y pueden quitar unos 8 tubos o 10 tubitos nada más de microcentrífuga. Uno lo presiona y vuela, mejor dicho, centrifuga a 14.000 o 12.000 revoluciones. Entonces a veces uno necesita hacer un spinner de 10 segundos o un spinner de 15 segundos y lo prende ahí, ¿no? El que está a su costado, el lado izquierdo es el vortex, el que estamos viendo ahí, para quitar los tubos. Y luego estamos viendo que esta cabina de bioseguridad es de clase 2B. Esta cabina de bioseguridad de clase 2B tiene una puerta, ¿no es cierto?, completa, que tiene la bisagra. Esto permite, ¿qué cosa? Permite que esto se pueda abrir y uno pueda trabajar con las manos metiéndolos adentro. ¿Y por qué tiene esa ventana así? Porque pueda uno utilizar la lámpara de luz ultravioleta, que es una manera también como uno puede eliminar todos los microorganismos o contaminantes. Recuerden ustedes que van a utilizar esto para gérmenes, ¿okay? Entonces tienen ahí una lámpara de luz ultravioleta que le va a garantizar que toda la parte interna esté estéril, o sea, que no haya microorganismos, no haya partículas
que estén vivas que puedan contaminar a la persona que está trabajando. Esta cabina de bioseguridad tiene en la parte de arriba, que donde están unos selectores para activar un sistema de filtros que se llaman filtros HEPA, H-E-P-A. Esos filtros HEPA son filtros que permiten que el aire que está circulando ingrese por esos filtros y salga ya purificado, porque son filtros que permiten purificación del aire. Y hay una purificación tanto externa como interna, de tal manera que va a purificarse tanto la parte externa como interna de lo que es ahí lo tenemos. Va a purificar tanto la parte interna como la parte externa donde está el operador. El aire ingresa por acá, hay 70% de este aire que va a ingresar por aquí y se va a filtrar, ¿okay? Y va a regresar, entonces va a ser aire puro que va a empezar a empujar acá, ¿cierto? Un aire estéril, y el 30% sale hacia afuera. Y ese 30% del aire está purificando lo de el área donde se está haciendo este procedimiento. Otra particularidad que hay que tener aquí, generalmente aquí se tienen todos los materiales absolutamente estériles, generalmente están las punteras, también están micropipetas especiales para hacer la meta de reacción, etc. Es un área que siempre debe permanecer bien limpia, ¿no? Y desinfectada, porque muchas veces algunos, antes de empezar a prender la lámpara de luz ultravioleta, desinfectan la mesa o con hipoclorito de sodio o con alcohol de 70. Entonces hay que tener otra cosa que también es importante para que vean la cantidad de detalles, ¿no? Lo que les estoy diciendo es lo más importante, pero hay muchísimos más detalles, por eso que no es que ya construyan un laboratorio nada más, no hay una serie de detalles que hay que tener en cuenta. Ustedes, para hacer la mezcla de reacción, las técnicas de PCR, ¿no? O trabajar en un laboratorio de biología molecular, no pueden usar los guantes de látex clásicos, tienen que utilizar guantes de vinilo. ¿Okay? Los guantes de vinilo tienen un material que permite trabajar correctamente, como tienen los celestes, los guantes de vinilo, y no otro tipo de guante que no sea de vinilo. ¿Por qué? Porque los guantes de látex tienen talco, y el talco es un inhibidor de la TAC polimerasa, que es la principal enzima que utiliza la reacción de PCR. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿correcto? La señorita ya está bien, pero todos esos detalles son muy importantes para que pueda salir, ¿no? Entonces, a veces uno se descuida, utiliza guantes de látex y hace todo el procedimiento y no le salió nada, es porque ahí había inhibidores que estaban impidiendo. Bueno, acá tenemos otro equipo. Lo que estamos mostrando es la cámara de electroforesis. Eso lo vamos a ver también en la práctica. Nosotros tenemos nuestra cámara electroforética y nuestra fuente de poder también. Nosotros tenemos una cámara electroforética más pequeñita, esa es una cámara más grande. Esta es la fuente de poder, estos son los electrodos. Y la cámara electroforética que tenemos es esta de acá, más chiquita. La mitad de la grega ya, con sus accesorios, para que pueda uno elaborar aquí, colocar el gel y poder colocar el gel de agar acá, luego colocarlo en la cubeta, ¿no? Y luego colocar el tampón, ¿no? Entonces, cubrirlo, poner los electrodos, ¿no? Y va a correr la proteína o el ácido nucleico, en este caso el ácido nucleico, de la carga negativa a la carga positiva. Y eso ya vamos a estudiar también por qué del negativo al positivo y no del positivo al negativo se hace la electroforesis de el ADN. Luego ese gel de agar ya tiene que ser
teñido con el bromuro de tidio, ¿no? Ahora, una de las cosas que se evita aquí, por ejemplo, tenemos en el video, ya tenemos el gel, les decía que era transparente, ¿no? Ahí no se ve nada. Ahí dicen, ahí está el ADN, pero ¿dónde lo blanco? Bueno, ahí, no de ahí no se ve nada. Entonces, ese gel legal que se tiene se coloca en un lector, tienen un lector de ADN, donde está el transiluminador y tienen una pantalla. ¿Por qué? Porque si uno no tiene ese lector de ADN, tienes que entrar a un cuarto oscuro, prender el transiluminador donde hay la luz ultravioleta y utilizar gafas protectoras de la vista contra UV, porque si estás 2 o 3 minutos te quema la vista. Entonces, utilizan ellos ese lector de Dot-Pro, de tal manera que cuando pasa la luz ultravioleta ven esas manchitas blancas. Eso es el ADN, esos son los fragmentos de ADN. Esas manchitas blancas. Si esas manchitas blancas están seguidas como una escalera, es un marcador de peso molecular. Y las manchitas blancas que se ven ahí son los del paciente que han amplificado. ¿Correcto? Entonces empieza a comparar y a ver. Ahí ya no necesitas tú ningún tipo de lentes protectores porque este lector de Dot-Pro es un equipo que permite protegerte, ¿no? Hacer una protección. ¿Y eso qué es? Eso creo que es una centrífuga. Es una centrífuga normal de tubos, ¿ya? Como la que ustedes ya conocen o han visto, es una centrífuga normal de tubos para hacer la rotación. Y esta sí es una ultracentrífuga donde van a ver ustedes que es una ultracentrífuga grande que tiene un rotor doble para colocar los tubos, una la línea interna o la línea externa para poder centrifugar 20 o 40 tubos a la vez y centrifugar tubos pequeños de microcentrifuga. Ahora, esa centrífuga tiene un rotor que cuando está con ese rotor ahí y lo presiona y centrifuga, puede dar centrifugaciones a alta velocidad, 10.000, 12.000, 14.000, etc. Pero cuando quiere centrifugar tubos a menor velocidad, saca el cabezal y le pone el otro, el que se veía como un aspa, y ahí puede colocar tubos grandes. Este era. Entonces, esa misma centrífuga, si yo la quiero utilizar no para centrifugar altas revoluciones, 12.000, 14.000, y quiero centrifugar tubos grandes, ¿no? Estos son los pozos donde van los tubos grandes, tubos de 15 centímetros, de 10 centímetros. Entonces el rotor lo saco y pongo esto. Entonces esos se llaman rotores de cabezal móvil, ¿no? Entonces eso también es, digamos que es importante. ¿Por qué? Porque tienes un mismo equipo que te hace doble función. Y si no tienes mucho espacio, te compras ese equipo y lo utilizas tanto para una cosa como para otra, y generalmente suelen ser más baratos que comprar dos equipos a la vez.